Buenos días, profe. De acuerdo al libro La lectura del problema mesiánico de Jesús de la historia y el Jesús histórico, ha cambiado mi forma de pensar en cuanto al desarrollo de las expectativas judías, ya que de acuerdo a los escritores bíblicos, como los primeros cristianos creían que Jesús era el Mesías esperado, y en sus hechos fueron completamente lo contrario. Sus actos fueron de paz, sus actos fueron de amor, siendo vulnerable, y en una crucifixión y muerte de Jesús, al ser un hombre sufriente, condenado violentamente sin ninguna causa ni reparo de defensa. En el Nuevo Testamento los evangelios describen a un hombre que era consciente de que él moraba la trascendencia. Era el Mesías en el que el reinado de Dios había venido a los hombres. Sin embargo, no era el Mesías nacionalista y político que correspondía con las esperanzas judías de la época. Era el ungido del Señor para cumplir las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, pero en el ámbito espiritual, no en lo sociopolítico, siendo el Hijo del Hombre un ser divino, celestial y preexistente, que venía a la tierra en humildad completamente a sufrir y morir, pero cuyo destino era ser exaltado en el cielo y ver en gloria para juzgar al mundo en la inauguración del reino de Dios en un orden transformado en el siglo venidero. Sin embargo, en la etapa terrenal de su misión, es el siervo sufriente que entregaría su vida en rescate por muchos, derramando su sangre en una muerte expiatoria y sacrificial. Y más aún, Jesús no solo pretende ser el Hijo del Hombre celestial, sino también quiere reflejar la conciencia de mantener una relación única con Dios, con el Padre celestial, al designarse a sí mismo Hijo, incluyendo elementos importantes que van más allá de la puramente la parte mesiánica, y que proporcionan un sentido único de unidad con Dios, es decir, una autoconciencia divina de forma única. El Hijo de Dios, en cuanto a la comunicación hacia los hombres de la presencia inmediata de Dios, es directa, mostrando sus hechos de milagros, de liberación. Algo importante que me parece por resaltar es que me impacta acerca de que Jesús evitó el título de Mesías, y Cristo como nombre propio aparece anacrónicamente solo en raras ocasiones, y la designación favorita de Jesús fue el Hijo del Hombre. Pero la iglesia primitiva nunca lo reconoció como un título mesiánico. Jesús era el Mesías, Mesías celestial, pero no se reconoció como tal hasta después de la resurrección, en Marcos 9:9 como versículo clave que vemos, y a lo largo de su ministerio Jesús mantuvo un secreto. Por tanto, la tradición de la vida de Jesús fue no mesiánica. Bueno, los aportes acerca de esta lectura en la teología, como primera medida, es el aporte que hace en cuanto a que solo la fe podía en realidad valorar e informar de forma adecuada de lo que estaba sucediendo en el Jesús de la historia, solo por la fe. Los evangelios asimismo no son históricos ni biográficos. Evidentemente ejercitaron en alguna medida una cierta libertad para transmitir tanto las palabras como los hechos de Jesús, libertad que viola las leyes de la composición histórica actual. Los evangelistas a menudo escribieron así para atender a la vida y a las necesidades de la iglesia. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la tradición evangélica siempre estuvo bajo el control de testigos oculares que habían visto y oído a Jesús. Según en la primera carta de Corintios 15:6 lo menciona. Los evangelios adquirieron forma escrita en torno a una generación
posterior a la muerte de Jesús, cuando en la iglesia todavía había testigos oculares. La influencia de estos testigos es ignorada completamente por los críticos. Y asimismo, en los evangelios hay muchas evidencias que la tradición no fue remodelada completamente por la fe de la comunidad primitiva, sino que respeta un sentido histórico correcto. Bueno, de acuerdo a recomendar la lectura, me parece completamente que yo lo haría en recomendarla, ya que el autor menciona una postura y redireccionamiento ante los hechos y acontecimientos de Jesús en vida, muerte y resurrección. Y mi fe, como lo dice una parte el autor, en que la naturaleza de Dios y la historia retienen un lugar para el Jesús de los evangelios que hace posible que acepte el testimonio bíblico. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es elemental la fe para ver un Jesús, Mesías celestial y un propósito cumplido aquí en la tierra. Muchas gracias, profe. Bendiciones.